Dios les bendiga. Nuevamente estamos acá para dar inicio a una clase, a la lección número 12, que tiene por título las características del pueblo judío. Anteriormente vimos la segunda parte. Ahora vamos a ver la parte número 3 de las características. En la anterior vimos los problemas que tenían ellos en el ambiente donde viven, una escasez de agua, que viven en un desierto y tienen las costumbres. Hablamos de algunas fiestas, hablamos del sábado, que ellos guardan el sábado. También vimos que tienen el año jubilar, el año sabático, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Bien, eso conforme a la clase anterior. Pero ahora tenemos la tercera parte y ahora vamos a hablar de los ministros del culto, los religiosos, en cuanto a la liturgia de ellos. Y es la lección 12, las características del pueblo judío. Vamos a aprovechar el tiempo porque viene algo cargadito y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios quien habla por medio de nosotros que estamos acá al frente. Oremos. Padre eterno, gracias. Muchas gracias por este tiempo que nos regalas, Padre amado. Te alabo, te bendigo, Padre, y te ruego, Señor, que seas tú quien estás dirigiendo, iluminando y poniendo las palabras en mis labios para que yo pueda dar a entender lo que tú quieres que conozcamos de tu palabra. Señor, ayúdanos porque estamos en tus manos y en este momento, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu nos ministre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos con todo ahorita. Dice la lección que vamos a hablar de los ministros en cuanto al culto religioso. Los levitas eran los encargados de guardar el santuario, preparaban los panes de la proposición, recibían los diezmos, cantaban en las festividades, contaban la ofrenda, instruían y ejercían justicia. No podían entrar al lugar santísimo. Todo lo realizaban en el atrio. Muy bien. Ahora hablemos de los sacerdotes. Y hablamos de los levitas, que eran los encargados del templo. Los sacerdotes, ellos debían ser descendientes de la familia de Aarón, sin defectos físicos. Mantenían el fuego perpetuo en el altar de los holocaustos. Quemaban las entrañas de los animales que se ofrecían en sacrificio. Penetraban al lugar santo, pero no al lugar santísimo, ofreciendo el incienso para las bendiciones. Tocaban las trompetas, enseñaban la ley, juzgaban causas oficiales, visitaban enfermos y exhortaban a los soldados, etcétera. Eso, los sacerdotes. Ya vimos los levitas y ahora los sacerdotes. Veamos al sumo sacerdote. Era el juez supremo del culto. Le tocaba vigilar el tesoro del templo y gobernaba en todos los aspectos del ministerio religioso. El descendiente primogénito en línea directa de Aarón era elegido como sumo sacerdote. Ofrecía el cabrito del sacrificio y entraba una vez al año en la fiesta de la expiación al lugar santísimo, donde rociaba el velo y el arca con la sangre del animal y quemaba incienso. Consultaba a Jehová por medio del Urim y Turim, que eran piedras que llevaba en el pectoral. Usaba una tiara, especie de corona con la inscripción de Santidad de Jehová, un efod o roquete y sobre este un pectoral rectangular con 12 piedras preciosas.
su subsistencia estaba asegurada gracias a los diezmos. Vemos cómo le tocaba al sumo sacerdote. Bien, tengamos una visión panorámica de la historia de la salvación, que viene desde allá, imaginemos, en el Antiguo Testamento. Bien, Dios, vamos a usar la Biblia aquí un poco. Dios crea al hombre para compartir con él su vida divina. El hombre, por instigación de Satanás, falla. Y falla a Dios por soberbia y desobediencia. Dios hace una promesa de salvación. Veamos en Génesis 3:15. La promesa que Dios hace al hombre. Allá en el Edén. Hace su primer pacto. 3:17, dije. Aquí estamos en el capítulo 3 y en el versículo 17 dice: y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, perdón, dije yo, es Génesis 3:15, discúlpenme por acelerar. Génesis 3:15 dice: y pondré, le dice al hombre, enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando al enemigo, al Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza. Y tú, le dice a Satanás, tú le herirás en el calcañar. O sea que la herida que iba a dar el diablo era menos. Un golpe en el calcañar es menos que un golpe en la cabeza. De ahí, hagamos la lógica. Bien, sigamos. Dios llama a Abraham para restaurar la alianza rota y esto sucede en el año 1900 a.C. También escoge a Moisés para liberar al pueblo que estaba esclavizado y ahí celebran la Pascua. Con Josué, Dios renueva la alianza. Aquí renueva la promesa que había hecho allá en el Edén. Veamos, en Josué 24. Vámonos a Josué. En el Antiguo Testamento, Josué 24. Aquí está, capítulo 24, y solo vamos a leer un versículo. Y le dijo Josué a todo el pueblo, después de haber hablado Dios con él: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Muy bien. Josué está atendiendo lo que Dios le había hablado ya, donde le explicó: Moisés ha muerto, vas a entregar esta tierra, y etcétera. Es una larga historia y muy buena, por cierto. Es bueno de leerla. Veamos los jueces. En cuanto al periodo de los jueces, para liberar o salvar a su pueblo y darles Canaán, darles la tierra prometida. Eso sucedió en el año 1200 a.C. Y en el periodo de los reyes, sobre todo con David, que anuncia la venida del Mesías, esto en el año 1000 a.C. Luego viene el periodo de los profetas, que predican la palabra de Dios, anuncian y denuncian, llaman a la conversión, purifican el culto y luchan por la justicia, anuncian al Mesías, preparando el camino para la palabra hecha carne,
de aquello que dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, para la palabra hecha carne hacia la nueva alianza, año 1000 antes de Cristo. Luego vamos a la cisma, reino del sur en Jerusalén y reino del norte en Samaria. La infidelidad y la idolatría son camino hacia el fracaso. Bajo la dominación asiria, Elías y Eliseo son campeones de la fe. Año 538, perdón, año 930 antes de Cristo. Ahora vamos al destierro. Tiempo de prueba. Lejos de la tierra, sin templo, sin culto, sin rey, bajo la dominación babilónica, Israel se purifica y se convierte. Madura la conciencia del pueblo de Dios. Responsabilidad individual. Se va formando el Israel cualitativo en los años 587 al 538 antes de Cristo. Queda el remanente fiel, el resto fiel, la fidelidad de los pocos. Veamos en Isaías 35. Miren lo que busquemos aquí en el Antiguo Testamento. Isaías 35. Vamos a ver qué nos dice. Aquí está. Isaías 35, versículo 10. Dice así. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Van a estar siempre alegres. Pero también sigue diciendo algo aquí siempre en Isaías. Veamos Isaías 51:11. Quiero ver qué nos dice acá. Siempre está hablando de cómo volverá el remanente, el poco, el resto de fieles. 51 dije, Isaías 51:11. Aquí estamos. Dice así, Isaías 51:11. Dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sión. Sión es Jerusalén, es Belén. Cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. La pasarán bien, no van a tener problemas. Muy bien, estamos bien hasta acá. Los pobres de Jehová. Tenemos también que el resto fiel habían pobres de Jehová. Y leamos en Jeremías 32. Veamos qué nos dice con respecto a los pobres. Jeremías 32. Vamos a ver en el versículo, Jeremías 32, versículos. ¿Dónde estamos? Aquí está. Vamos a leer los versículos 40 y 41. Dice, yo haré con ellos pacto eterno, que no me volveré para atrás de hacerles siempre el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Miren, Dios diciendo, el Señor hablando a los necesitados. Bien, viene una ardua tarea de reconstrucción material. Nehemías, de reconstrucción material, ahí entra en juego Nehemías, y espiritual, ahí Esdras, hasta el reencuentro con el pacto. Y ahí, eso lo podemos ver en el capítulo 8 y 9 de Esdras. El retorno del exilio. No los leo porque son 2 capítulos completos.
retorno del exilio, pero lo pueden leer en su casa. Dominio persa con Ciro hacia un nuevo reino en el año 538 a.C. Miren qué movilidad, cuánta cuestión sucedía en esos tiempos y ellos tenían que obedecer, que seguir la guía que Dios les daba. Veamos, los sabios de Israel. Miren, para ir enumerando, hablamos de los levitas, los encargados del templo, hablamos de los sacerdotes, que eran los que debían entenderse de cuestiones, pero nunca llegar al lugar santísimo, sino que ellos atendían a todos los demás con sacrificios, cuando les llevaban los animales, que quemaban las entrañas de los animales. Luego el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al lugar santísimo una vez al año. Luego vemos la visión panorámica de la historia de la salvación, que es cuando digo que vamos a hablar de las cuestiones de liturgia. Bien, aquí dice, Dios crea al hombre, de ahí el hombre falla, desobedece, de ahí Dios le da una promesa, luego Abraham restaura la alianza, de ahí Moisés libera al pueblo, estamos viendo que Josué renueva la alianza nuevamente, la que tuvo el Señor con Moisés, de ahí el periodo de los jueces, que era para liberar al pueblo y darles la tierra de Canaán. Luego el periodo de los reyes, sobre todo se habla de David, que instaba en la venida del Mesías. El periodo de los profetas, que predicaban la palabra de Dios, anunciando, pero también denunciando. Bien, y luego tenemos el destierro, el tiempo de prueba, que ellos se van y van a Babilonia. Luego también queda el resto fiel, que es del que estamos hablando ahorita, y ahora vamos a hablar de los sabios de Israel. Vemos en los proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar y Salmos, guías espirituales de Israel. Esta era la guía que ellos tenían en el pueblo, que dan testimonio de Dios, son precursores del evangelio y vivifican los valores humanos. La rebelión macabea. Ahora, en defensa de la fe verdadera contra la idolatría pagana, dominio griego y romano. Ellos eran los dominantes. Y vemos ahí que hay una defensa, se levantan los macabeos. También tenemos al precursor, Juan Bautista, que por cierto el Señor Jesús dice que es la última voz profética. Convertíos porque ha llegado el reino de los cielos, decía Juan. Y para confirmar, veamos acá en Mateo 3. Mateo 3, rápidamente en el Nuevo Testamento, cuando ya llega el último profeta, que es Juan Bautista, Mateo 3 en el versículo 2, dice, diciendo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, Juan iba como vocero delante del Señor, anunciándolo. Ahora también tenemos la venida de Jesucristo. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Nuevo pacto con su pasión, muerte y resurrección. Y de ahí vemos también en el Pentecostés, el nuevo pueblo, la iglesia formada por los lavados con la sangre del Cordero, Jesucristo. Su misión es evangelizar con el testimonio y con la palabra. Pueblo que tiene como compromiso el amor y la justicia. Pueblo que peregrina hacia la patria celestial, hacia donde vamos los que hemos creído en el Señor Jesús.
y estamos esperando su venida. Bien, todo el Antiguo Testamento es una espera siempre más creciente de la venida de Cristo. Todo es una atención hacia Él. Quien termina de leerlo queda con el ánimo suspenso en espera de la realización de todo el misterio de la salvación ofrecido por Dios. El Nuevo Testamento, ya con Cristo Jesús, dará respuesta a esa espera de salvación. Jesús es ese cordero cuya sangre salva al pueblo de la esclavitud. Lo vemos en Éxodo 12, todo el capítulo. Es el alimento misterioso que en el desierto alimenta a los hebreos, el maná, pan caído del cielo. Y eso lo vemos en el capítulo 16 de Éxodo. Es el rey Mesías prefigurado en David. Es el siervo de Jehová del que habla Isaías. Isaías, como habla de la venida cuando vino a nacer de una mujer. En una palabra, Jesús realiza lo que en el Antiguo Testamento era presentado como una figura. He aquí en el Nuevo Testamento esa figura es una realidad. Bien, hemos visto hasta acá y le hemos dado carrereado para poder avanzar. Las preguntas de control, como siempre, van a esta clase número 12. Primero, ¿cuál era la función de los levitas? Ellos eran los que guardaban el santuario, también los que cantaban en las fiestas y tenían muchas más cosas que hacer, pero con estas dos ya contestamos la pregunta. Hay otra pregunta también. ¿Quién era la única persona que podía entrar en el lugar santísimo? Respuesta, el sumo sacerdote. Ahora, otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Respuesta, una vez al año, en fiesta de expiación. Muy bien, otra pregunta. ¿Cómo consultaba a Jehová el sumo sacerdote? Respuesta, por medio del Urim y Tumim, que eran las piedras preciosas que llevaba en el pectoral. Bien, hemos terminado. En cuanto a la palabra de Dios, yo pienso que con 2 lecciones que hemos visto, ya queda algo avanzado. Ya llegamos al Nuevo Testamento, donde hablamos de salvación, de redención, de un nuevo nacimiento, de la vida del Señor Jesús, de la vida de los discípulos, de la pasión del Señor. Ahí es ya una vida, un comentario más diferente del Antiguo Testamento. Podríamos hacer comentarios después de haber tenido estas 2 lecciones, pero yo creo que muchas personas ya estarán aburridas de que estemos hablando lo mismo. A mí no me aburre. A mí me da mucha bendición estar hablando de la palabra de Dios. Y podríamos, como les digo, hacer algunos comentarios. Lastimosamente creo que nadie ve estos videos porque no veo que les pongan nada ahí en comentarios, porque yo los pongo en Facebook para la gente que tenga interés. Pero si no los ven, yo lo hago para la gloria de Dios. Pero si los vieran y me dijeran, comentemos de lo que hemos hablado, con todo gusto. Pero si no lo hacen, ya veré yo con qué sigo participando, porque mi don es la enseñanza y mi deseo es agradar a Dios sirviendo de esta manera, hablando de su palabra y tratando que algunas personas entiendan de lo poco que el Señor me ha permitido conocer de su palabra. Bueno, vamos a entregar este tiempo. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Dios de los cielos, por este momento que me permitiste, Padre amado, de poder participar, de poder compartir tu palabra
especialmente, Señor, enseñando lo que es la Biblia, la historia sagrada, las escrituras. Señor, muchas gracias. Te ruego, mi Dios, que las personas que lo hayan podido oír, que lo hayan podido ver, que pongas en su corazón el deseo de estudiar tu palabra, de conocerte, Padre, para que ellos también se deleiten en la lectura de tu palabra. Padre amado, gracias por haberme permitido compartir esta materia que se llama bibliología. Muchas gracias, amado Dios. Te ruego, mi Dios, que me pongas en mi corazón y en mi mente qué más puedo compartir con él. Hay tanta necesidad, hay también algunos deseos de conocerte más por otros temas. Así que, Señor, yo te pido que pongas en mi corazón. Y te pido también que bendigas a cada uno de los que están escuchando, que sientan que es de bendición este poco momento que tenemos con ellos y que tu ángel bendito los proteja. Que sea, Señor, cada quien bendecido y protegido. El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los protege. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios.